Bienvenidos a Lo Justo y Necesario aquí en El Periodista TV, transmitiendo una vez más desde nuestros estudios ubicados en el barrio de Bellas Artes. Estamos con un interesante invitado, él es escritor, guionista, su tercera producción literaria sería Matadero Franklin, se llama Simón Soto. Bienvenido, Simón. Hola, ¿qué tal? Es un libro bastante interesante que toma aspectos desconocidos, pero que se basa en la vida de una persona que fue muy conocida, no para las nuevas generaciones, pero sí para los que tenemos más de 30, 40 y hasta 50, 60 y 70 años, que es el Cabro Carrera. Cuéntanos un poco de dónde nace esta idea de tomar el barrio y la vida o la juventud del Cabro Carrera en tu novela. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es una novela como inspirada en la vida del Cabro Carrera. Digo inspirada porque la ficción tiene un papel bastante preponderante en el libro y por ende está muy manipulado todo, o sea, manipulado en el mejor de los sentidos, ¿no? Como que lo que está narrado ahí está como al servicio de la estructura, de la historia, y por ende es ficción pura, digamos. ¿De dónde nace? El personaje me interesaba hace mucho tiempo. Hace unos años vi una noticia, de haber sido el 2005, 2006, sobre Mario Chico, que es el nieto del Cabro Carrera, que protagonizaba una noticia como bastante decadente, ¿no? Había golpeado a una conviviente en el complejo Imago Mundi. Llegaron los carabineros, lo encontraron como que había inhalado cocaína, estaba incluso mal físicamente, ¿no? Y a raíz de esa noticia hablaban, en el fondo decían cómo terminó el imperio del Cabro Carrera, que fue uno de los narcotraficantes como más grandes, incluso como fue un gran narcotraficante. Y eso me interesó mucho, ver en lo que había terminado todo eso, ¿no? Y eso me lleva como a investigar al cabro. Empiezo a leer una biografía de él que se llama Los 100 rostros de Don Mario. Empiezo a revisar prensa y a través de toda esa investigación aparece como su juventud y su vínculo con el barrio Matadero Franklin. Y eso me pareció alucinante porque había como en los años 30, 40, ¿no? En este lugar que era un límite de la ciudad de Santiago, un lugar comercial muy importante, con mucha como identidad, y me pareció muy atractivo y empecé a investigar ese mundo, ¿no? Y ahí surgieron muchos materiales como cómo funcionaba, por ejemplo, el matadero, quiénes trabajaban ahí, que eran los matarifes, que eran hombres muy fuertes, hábil en el uso del cuchillo, que ganaban muy buen dinero porque como no existía refrigeración industrial en ese periodo, la carne se faenaba durante la noche para que saliera a la venta al día siguiente y era muy bien pagado. Entonces los matarifes ganaban dinero, eran buenos con el cuchillo, eran fuertes, eran hombres muy mujeriegos, muy buenos para comer, para tomar, y en todo ese mundo había crecido el Cabro Carrera, y a mí me pareció alucinante, y estoy hablando de una investigación de mucho tiempo, ¿no? Como que fueron materiales que de alguna manera fueron como en un colador, ¿no? Cuando escurre el agua y queda como la materia más sólida. Así experimenté de alguna manera el largo proceso de investigación, ¿no? ¿Y quedaban signos en el barrio, alguna seña del paso del Cabro Carrera? Sí, algunos recuerdos de la gente más vieja, pero sobre todo como en la investigación, en periódicos, en esta misma biografía que yo le cuento, habían vestigios del cabro de esa época, ¿no? Entonces, justamente por eso mismo también el libro apela mucho como a la ficción también, ¿no? Porque había que construir un relato, ¿no? Un relato con una estructura, ¿no es cierto? Como
como toda novela, tenía que tener personajes, estructura, ¿no es cierto? Un relato en el fondo. Y para eso, para cuajar en el fondo los hitos más relevantes de la vida del Cabro Carrera ahí, los mundos que yo quería retratar, entre otros, apareció como La Cueca, ¿no es cierto? Que también investigué profundamente y que escuché y que me quedé un poco pegado, aún la sigo escuchando mucho y me gusta muchísimo. Y en ese barrio también, por ejemplo, La Cueca tuvo mucha importancia, la sigue teniendo, aún ahí todavía está, hay cabros que están retomando la tradición, ¿no es cierto?, de esa tradición musical ahí. Entonces, todos esos elementos para que cuajaran, hubo que meterle mucha mano a la, ¿no es cierto?, a la ficción, ¿no? En el fondo, para narrar lo que yo quería narrar, había que alterar, ¿no es cierto? Pero los hitos más grandes del cabro, que fue él quedó huérfano a los 8 años, la novela ocurre a los 6. Su analfabetismo, que incluso falleció siendo analfabeto. Primero comenzó como carterista en el centro, ¿no es cierto? Carterista y estos que roban, ¿no es cierto?, a la rápida, como lanzazo, lanza. ¿no? Claro, hacía lanzazo. Y el primer como ascenso criminal que él tiene es en el mundo de las cartillas, que son las apuestas ilegales del club hípico, ¿no es cierto? Entonces, todos esos hitos relevantes de la historia del cabro están en la novela, pero tejidos de una manera libre, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, está inspirada, como dijiste Sí, antes, y a exactamente. partir de ahí tú Sí. muestras la realidad, etcétera. Y el Cabro Carrera con este niño es representativo de ese barrio. De alguna Eh, manera, en un porcentaje menor tenían como dos opciones, o estudiaban, seguían un camino del trabajo, o se iban por el mundo delictual, ¿no? Sí, y también como es un barrio, o sea, también en esa época como el estudio era algo bastante, sobre todo en un barrio muy popular, el estudio era algo lejano, ¿no? Era principalmente vinculado a las élites, ¿no? Pero lo que sí había era mucho trabajo como oficios, ¿no? Oficios y comercio, ¿no? Entonces yo diría que más que como el estudio en general como que los caminos transitaban hacia allá, el grueso, ¿no? Como oficios como el de los matarifes por ejemplo, los bares, ¿no es cierto? Había mucha vida nocturna, cocinerías, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que más que como una vida vinculada al estudio, yo creo que los caminos tenían que ver como con los oficios y también, claro, con el mundo delictual. Y a veces las cosas como que se entrecruzaban, ¿no? Como que, por ejemplo, los matarifes como eran hábiles con el cuchillo, eran temidos y a veces cuando se les pasaba las manos con las copas ocurrían cosas, digamos, esos cuchillos que siempre porque trabajaban de manera muy ruda, ¿no es cierto? Como a pie pelado incluso para no ensuciar la sangre que emanaba ¿no es cierto?, por los suelos por los pisos de piedra del matadero. Después cuando salían, que terminaban su jornada como a mediodía, iban, se compraban ropa nueva, ¿no? Y iban pinteados a pasarlo bien, digamos, ¿no es cierto? A escuchar cueca, a comer, a las casas de niñas, como las llamaban en esa época. Eh, y siempre iban con el cuchillo al cinto, entonces ahí las cosas, eh, con unas copas de más, podían irse para otra parte. Entonces también las cosas eran más, no había tanta separación, sino que era más grises, ¿no? Los límites no eran tan estructurados, digamos, ¿no? Entonces podía ocurrir, bueno, el mismo cabro, después, cuando empieza a ganar plata, compra negocios de tela, porque por ejemplo tuvo muchos negocios como de telas, tuvo casas de prostitución y otros tantos tipos de negocios, ¿no es cierto? Entonces las cosas estaban más mezcladas, creo yo. Diversificó sus inversiones. De Sí. hecho, tenía una famosa galería Acá, Copacabana sí, aquí, está acá en el centro de en Santiago. San Antonio, que todavía existe y fue su gran orgullo la Copacabana, porque eso lo construyeron desde cero, digamos, ¿no?
y es de alguna manera su mirada de cómo quería hacer las cosas, porque él la construyó a su gusto, digamos. Simón, él sin duda ha sido como el mito, el mayor narcotraficante que ha tenido el país, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. O sea, en la antigüedad, hoy no estoy demasiado enterado, pero supongo que las cosas... Pero es que hoy no conocemos. claro, si uno, hoy no si uno dice, conocemos, por ejemplo, sí. si te dice Pablo Escobar en Colombia, Claro. el Chapo en México, Sí. tendríamos que decir Sí. el Cabro Carrera en Chile. También vinculado mucho a la hípica, tenía muchos Sí, caballos. tenía caballos, y siempre le gustó, tuvo un diálogo con eso, ¿no? Le gustaba mucho el mundo de la hípica. Sí, y además que yo siento que ahora hago la lectura con el libro ya publicado y todo eso, que siento que me gustó el Cabro Carrera como personaje literario, o para convertirlo en personaje literario, porque de alguna manera representa también como un vínculo con el viejo Ampón, ¿no? Como con ciertos códigos y también con cierto arraigo de algunas, por ejemplo, al cabro le gustaba mucho la cueca también, que era esta música que yo te cuento que se escuchaba mucho en el barrio Matadero y en otros barrios populares de la capital, ¿no? Entonces, antes yo siento que había un arraigo a lo propio, ¿no es cierto? Porque como no estaba el celular con el cual uno sale al mundo hoy, ¿no es cierto? Está el mundo ahí entero, la música, no sé, las modas, los autos, las ropas, ¿no es cierto? Uno puede verlas ahí, ¿no? Instantáneamente. En cambio, antes, como en el fondo la globalización no existía, estos gallos se aferraban a lo que tenían, a lo que conocían, ¿no es cierto? A sus comidas, a sus lugares, a su música, ¿no es cierto? Y yo creo que el cabro representa un poco ese viejo ampón, ¿no es cierto? De códigos, de referencias como súper como locales, ¿no? Y hoy como que uno ve, la verdad no estoy demasiado enterado, pero uno ve en las noticias como los narcos o los delincuentes más cototos de hoy, y tienen autos como enchulados y escuchan reggaetón y visten y su aspecto es como... Se parece más a un narco colombiano que a un Claro, narcotraficante sin duda, chileno. ¿no? Entonces, claro, hoy, claro, ya no existe esa como suerte como de identidad, ¿no? Yo siento. Tú Y, rescatas de y, alguna y- manera y- un personaje más romántico también. sí, sí, y la novela tiene mucho de eso, también juega mucho a ese código, ¿no? Exacerba ese código, ¿no? Porque el Cabro Carrera tampoco se le conocía actos muy violentos, ¿no? No, pero sí los vivió, ¿no? A mí cuando lo investigué me sorprendió que, sobre todo en su juventud y en su primera como adultez, lo balearon muchas veces, ¿no? Y no un roce en el brazo o una bala en el brazo, sino que en el cuerpo, en el estómago, en las piernas, tuvo hartos enfrentamientos. Hubo un episodio muy violento en que tuvo una desaveniencia con otro tipo, él se arrancó a Buenos Aires y allá se pillan y este otro gallo le hace cortes en la cabeza, ¿no? Entonces, padeció mucha violencia y yo intuyo que también la realizó, ¿no? Pero de alguna manera nos quedamos como con la otra parte, ¿no? Como el recuerdo de los que aún, valga la redundancia, recordamos al cabro, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta superficie más romántica que hablábamos. Y los testimonios de la gente que recogiste, que lo conocieron en el barrio, ¿eran de ese tipo? Es decir, ¿era un tipo que le temían o un tipo que querían? Sí, la verdad O que es que admiraban. en algunas vueltas que me di por el barrio la gente no le gustaba hablar mucho, o sea, cuando uno les preguntaba, como que esbozaban una sonrisa y no hablaban demasiado, había como un código, una especie de lealtad hacia él, hacia la figura. El Mario Carrera, sí, pues. Sí, pues el Mario Carrera, ¿no? Y no, No y querían no, hablar. y no querían hablar, ¿no? Como una suerte como de respeto, yo creo que más que temor, había una suerte como de lealtad, porque también, claro, era un gallo como, por ejemplo, cerraba las calles para su cumpleaños o para fin de año, cerraba las calles,
Dávila Larraín, que era donde vivía él, y había comida y trago para todo el mundo y regalos para los cabros chicos. Entonces, yo siento que más que, o sea, le deben haber temido, pero también había una suerte como de lealtad, ¿no? Por lo que significó, y también una especie como de, de símbolo de ese lugar, ¿no? La novela transcurre en la juventud, ¿cómo En la sigue juventud, después? sí. En la primera, El- la novela arranca en el año el- 30, cuando el personaje tiene 6 años, ¿no es cierto? Y fallece su madre, y ahí se despliegan otras tramas que son igual de importantes que las del cabro. La novela tiene como 6 tramas, ¿no es cierto? Todas en igualdad de condiciones, digamos, ¿no? La primera parte transcurre el año 30 y después se pega un salto de 15 años. Y gran parte de la novela transcurre el 45, cuando el personaje tiene como 20 o 21 años. Y, y ¿cómo se llama? Y como sus primeros pasos ya desde el cartereo al mundo de las cartillas. Eso es lo que narro, como la primera juventud y el primer salto delictual del personaje, ¿no? Y termina con una suerte como de epílogo la novela el año 46, ¿no? Entonces me quedé ahí justamente porque me deslumbró tanto la identidad de esa época en el barrio, que me di cuenta que no me interesaba narrar todo, sino que quería centrarme ahí, ¿no? Como para meterme, para que se entendiera, ¿no es cierto? Para que se entendiera como la orgánica del lugar, etcétera. Queda abierto para la segunda y la tercera parte, digamos. Sí, sí, al libro lleva muy poco, pero le ha ido más o menos bien, y ojalá. ¿Qué es que a un libro en Chile le vaya más o menos bien? Que ha vendido. Sí, la semana pasada entró en el ranking de la tercera y del Mercurio, una cuestión que yo no me esperaba para nada, que fue una feliz sorpresa. Y si sigue y la gente está interesada en seguir leyéndolo, a mí me parece bien. Me gustaría volver, pero no ahora, porque estoy muy agotado y muy abrumado con todo ese mundo. Más adelante me gustaría retomarlo. ¿Y cómo está ese barrio hoy? ¿Qué Ese va, cambios sufrió, por ejemplo, después de los 70, después de la dictadura militar? Sí, o sea, de hecho como que entre el final de la UP y los primeros años de la dictadura deja de funcionar el matadero, y se traslada a Nueva York, y entra como otra dinámica industrial ahí, ¿no? Porque como ya existe la refrigeración industrial, las carnes se pueden conservar mucho más tiempo, hay otras maneras de faenar a los animales, etcétera. Entonces el oficio de los matarifes deja de ser tal, ¿no es cierto? Y claro, se transforma principalmente en un barrio de comercio, porque está en las viejas curtiembres, ¿no es cierto? Que, que procesaban los cueros que quedaban de los animales. Está el persa Víctor Manuel, ¿no es cierto? Que es muy conocido. Exacto. Y en lo que era en el lugar donde está el matadero existe todavía la sección vacunos, que es muy bonita, muy grande, y donde hoy hay una cuestión de muebles, y existe la sección cerdos, que hay como un supermercado mayorista ahí, y está el portal. Hay varias cosas del barrio todavía en pie. Uno se puede pegar un paseo ahí y hay cosas que existen. Hasta hace poco ahí había una estación de trenes, la estación Yungay, que estaba ahí como en San Francisco, Santa Rosa, con Placer, y es a donde llegaban los animales, ¿no es cierto?, para bajar e ir al matadero. Y existían, por ejemplo, yo creo que me tinca que con los cambios que han hecho ahora se perdieron, pero todavía estaban, por ejemplo, las líneas de esa vía férrea, por Sí, porque no ejemplo. hay nada más que Sí, marque un barrio que el sí, oficio del matarife y el matadero. Es decir, sí, eso en general llevan el nombre del barrio. En Argentina sí, se llama matadero. sí, po. En general es Sí. como muy Y en fuerte. Argentina hay una tradición importante, como hay una novela breve que se llama El Matadero, justamente, de Ignacio Echeverría. Perdón, no es Ignacio Echeverría, es Esteban Echeverría, me equivoqué.
Sí, y hay como una especie de identidad, ¿no? Hablaba de un modo como de subsistencia muy vieja, muy antigua. Eso. ¿Y la gente que ha leído, que te ha comentado, le ha sorprendido este personaje, el Cabro Carrera? Sí, la ha sorprendido, pero no solo el cabro, sino que también como los otros mundos que están ahí, ¿no? El mismo mundo como de la faena de carne, de la cueca, ¿no es cierto? Un libro que yo no me di cuenta cuando lo escribía, pero que me lo han comentado mucho, que hay mucho alimento, ¿no? Mucha comida, muchas prietas, Lo escribiste con hambre. Con deseos de Con comer, deseo más de que- comer. y hay mucho alimento, mucha comida. Sí, como que no es solo el cabro, ¿no? Lo que capta el interés del Y libro, muy sino que costumbrista, ¿no? Te relata muy bien una época. sí, intuyo que sí. Ahora, yo quería, igual, siempre quise escribir una novela como muy arquetípica, como en términos de relato, ¿no? Como yo quería hacer una historia como arquetípicamente mafiosa, pero con elementos chilenos, ¿no? O sea, como que fuera una historia no solo naturalista, sino que con una historia como suculenta, pero con elementos como chilenos y característicos, ¿no es cierto? Por eso está presente como cómo funcionaba, ¿no es cierto?, la pega del matadero, por ejemplo, ¿no? Lo que te cuento, que trabajaban de noche, ¿no? Se comían 4 colaciones grandes, digamos, durante esa pega, porque era muy demandante, ¿no? Mucha fuerza, ¿no? Los matarifes mataban ellos le llamaban beneficiaban a los vacunos con un punto y un mazo, ¿no? Ya vivíamos con eufemismo en esa época. Y entonces había que agarrarlo firme, había que inmovilizarlo, ¿no es cierto? Y eso requería fuerza, pegarle ¿no es cierto? Requería fuerza. Y mucha adrenalina también, porque Mucha la muerte adrenalina, de un sí. animal es Y fuerte. había una tradición muy significativa, que era que cuando descabezaban al animal, la primera médula que salía de ahí, en un vaso lo mezclaban con aguardiente y se lo tomaban al seco y era como un elixir de vigor, de fuerza, ¿no? Y ellos lo llamaban caldo de nuca. Entonces los matarifes era una tradición tomar el caldo de nuca, y había algo incluso medio esotérico que transmitía, ¿no es cierto?, la fuerza del animal al hombre, al macho, ¿no? Sí. Sí, es una novela también muy masculina, ¿no? Pero es así porque además es un mundo y un periodo muy machista también, ¿no? Como profundamente. Entonces, retratarlo de otra manera no tenía sentido, creo yo, ¿no? Había que ser verosímil en eso, ¿no? Por terrible que fuera. ¿Va a terminar esto en un guión cinematográfico, a tu juicio? No lo sé. Si alguien está interesado y hay como un buen soporte y buena plata para adaptarlo, a mí feliz, pero Digamos que tú eres guionista y que sí, has incursionado en televisión y has sí, participado en series sí, muy sí, importantes como la de Los Psicópatas de Viña del Mar, sí, ¿no? sí. A mí me gustaría, pero no quiero postular o sea, Si llega, llega, dices. claro, ¿Ah? y tendría que hacerse bien, ¿no? Con gente interesada realmente, que invierta, para escribirla bien, ¿no es cierto?, con una proyección real, ¿no? Si no es así, no, la verdad no, Hemos visto no me películas de interesa. Nueva York que recogen este nacimiento de pandillas, Sí, etcétera. sí, sí. Pandilla de Nueva York, me Sí. parece. Es una inspiración Que también cuando, para la que cuando novela. uno te escucha, ve eso, ¿no? El Sí, nacimiento, el sí, entorno, sí. el ambiente, las familias, todo Sí, eso genera. tiene un espíritu, también o sea, un espíritu narrativo que podría comulgar con eso que dices tú, pero como te digo, me interesaría hacerlo bien y que sean productores como interesados realmente, digamos. Muy bien, Simón. Te Ya, agradecemos mucho que listo. nos hayas Muchas gracias por acompañado la aquí invitación. en Lo Justo y Ya, Necesario y a gracias. ustedes, ojalá se hayan entretenido con este entrevistado, Simón Soto, autor
de este libro que trata sobre la vida, la juventud de uno de los narcotraficantes más importantes que ha existido en la historia de Chile. Nos vemos en otro programa. Muchas gracias.